Mente reflectora. Una fracción de la energía reflejada. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y hemos dado seguimiento a lo que ha pasado con el pensamiento de Joseph Ratzinger, el legado de Benedicto XVI, y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Alejandro Sada. Él es profesor investigador de la Universidad Panamericana. Doctor Alejandro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Alfonso y Oscar, muchísimas gracias por la invitación a Radio Ibero. Estoy encantado de poder colaborar con ustedes esta mañana. Al contrario, muchas gracias, el gusto es de nosotros, gracias por compartir este espacio y empezar justamente usted es especialista en el pensamiento de Joseph Ratzinger y por eso es importante saber desde su punto de vista cuál es el legado más importante de Benedicto XVI. Bueno, Benedicto XVI, y no solo como papa, sino también Joseph Ratzinger como teólogo, tiene un legado masivo. La cantidad de textos que ha escrito es tremendamente voluminosa. Por ejemplo, sus alumnos hicieron en el 2009 un recuento, un índice de los títulos singulares, de uno por uno, que podían identificarse, y enlistaron con una clave más de 1,300 títulos, ¿no? Que son casi todos piezas breves de 10 páginas, 20 páginas para un capítulo, un congreso, una revista. Pero después, adicionalmente a esos 1,300, están los libros, ¿no? Los libros que la mayoría de ellos ciertamente se componen de antologías de esas piezas singulares, pero también hay libros escritos por su propio derecho como volúmenes, por ejemplo, la trilogía de Jesús de Nazaret, o su famoso libro Introducción al Cristianismo, con el que alcanzó la fama en el mundo teológico en 1968, o El Espíritu de la Liturgia, o Escatología, su tesis doctoral sobre San Buenaventura, su tesis sobre Agustín. O sea que tiene un trabajo inmenso. El abanico de temas que abarca Joseph Ratzinger como teólogo y también el Papa emérito Benedicto XVI es verdaderamente amplio. Entonces, bueno, pues va a ser recordado como un gran intelectual que eso era Benedicto XVI antes de ser nombrado Papa y antes de ser nombrado prefecto y antes de ser nombrado obispo. Pues su objetivo en la vida era ser un profesor de teología, ser un hombre de libros, un investigador, un intelectual cercano a los alumnos, profesor, y la vida lo fue llevando poco a poco por otros caminos. Ya sabemos, por ejemplo, que en el 77, si no mal recuerdo, se le pide que sea obispo de la ciudad de Linz, y eso para él es muy conflictivo. Él no está tan seguro de que sea su vocación, de que a él le corresponde ser un pastor en ese sentido. Se identificaba mucho con San Agustín, precisamente por eso, porque San Agustín en el siglo IV y V, pues también quería dedicarse a la contemplación, al estudio, a los textos, y el pueblo al final lo termina eligiendo como obispo y tiene que de alguna forma renunciar a esas alturas intelectuales para atender a la gente como pastor. Y en ese sentido hay una afinidad con Joseph Ratzinger que se siente muy cercano a la figura de San Agustín. Bueno, los temas que abarca su pensamiento, como decía, son muy, muy, muy amplios. Me parece que una buena pista es mirar los títulos de los libros que escribió como piezas, como libros, no como antologías. La liturgia para él es muy importante, el diálogo interreligioso es muy importante, la idea de la razón y de la racionalidad de la fe para él es también muy importante. Entonces, bueno, será considerado Benedicto XVI, estoy seguro, que pasará tiempo, desde luego, pero tarde o temprano lo tendremos que nombrar un doctor de la Iglesia porque verdaderamente es un maestro de la fe para nuestro tiempo. Así es, doctor Alejandro, importante esto que nos menciona, muchas veces perdemos de vista justamente que el periodo como profesor, como intelectual, como teólogo, es un periodo pues diferente de alguna manera al periodo de como Papa, como Benedicto XVI, y en ese sentido, ¿cuál sería, digamos, una de las diferencias o la continuidad o la similitud entre una etapa como teólogo, como Joseph Ratzinger y como Benedicto XVI que pudiéramos resaltar, doctor Alejandro? Sí, él es muy consciente de que como teólogo goza, por decirlo así, de una libertad intelectual especial. Los teólogos tienen que pensar con audacia, tienen, por supuesto que después deben de ser abiertos a ser corregidos por el magisterio de la Iglesia, pero de alguna manera como teólogo uno tiene pues esa vocación de explorar diferentes caminos del pensamiento, ¿no? Él tiene muy consciente la idea de que como Papa
él no es un expositor de sus propias ideas, sino que él es el heredero de una tradición de 2000 años que de alguna forma no le pertenece a él. O sea, el pensamiento cristiano que hemos heredado de los padres de la Iglesia, de las Sagradas Escrituras, de la tradición, pues no es algo que ningún genio haya concluido por su propia cuenta. Y él es muy consciente de eso, de que él es el vocero, por decirlo así, y el representante de un gran mensaje que no es de nadie, sino que es la tradición que nos ha comunicado Jesucristo por medio de la tradición. Nuestra responsabilidad es escuchar las preguntas de nuestro tiempo, él así se entiende. Tenemos que entender cuáles son las inquietudes del mundo actual, y a ese mundo actual le tenemos que transmitir el mismo mensaje de siempre, de nuevas formas, porque siempre las preguntas se formulan de un modo nuevo mientras avanza la historia. Entonces, Benedicto XVI como Papa es un Papa muy atento a la sensibilidad del mundo moderno. Yo creo que nadie como él entendía cuáles eran las raíces de la crisis del mundo moderno, y en ese sentido trabaja de presentar la fe cristiana de formas novedosas para que respondan de modo concreto a las inquietudes particulares de nuestro tiempo y de nuestra época. Yo creo que esa es una diferencia importante entre el teólogo Ratzinger y el Papa Benedicto. El teólogo Ratzinger sabe que está trabajando con sus ideas y está explorando, está tratando de presentar su pensamiento, de alcanzar sus propias conclusiones. El Papa Benedicto sabe que no es dueño de la tradición que recibe, y entonces él se convierte como en una especie de vocero o de custodio, también de custodio, ¿no? Tiene la responsabilidad de mantener íntegra esa tradición. Así es. Ahora, interesante esto, importante también resaltarlo. ¿Cómo impactaría el corto o largo? ¿Cómo se podría valorar este periodo de papado? ¿Cómo se podría valorar este periodo de papado? En cuanto al tiempo, sí. Fue un papado relativamente breve, ¿no? 8 años, pero con un riquísimo magisterio. Yo creo que las 3 pinceladas que articulan a grandes rasgos el pontificado de Benedicto XVI son las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Si nos fijamos, de hecho, sus encíclicas tienen que ver con la fe, con la esperanza y con la caridad. Hay 2 encíclicas que se dedican al tema del amor o la caridad. La primera, Deus Caritas Est, Dios es amor, y también la tercera que escribió, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. Pero también la segunda encíclica, que desde mi punto de vista es la más bonita y la más conmovedora, está dedicada al tema de la fe, al tema de la esperanza, Te Salvi, la esperanza en la salvación. Y después escribe una encíclica que sabemos que ya no publica él, sino que la termina publicando Francisco, así que podríamos llamarla una encíclica como a 4 manos, y esta encíclica se llama Lumen Fidei, la luz de la fe. Vemos como los temas fe, esperanza y caridad son como los temas clave para entender el magisterio de Benedicto XVI. También cuando vino a México, precisamente hablaba de estas 3 realidades, de la fe, la esperanza y la caridad. En el avión, en entrevista a los periodistas, les decía: yo voy como peregrino de la fe, la esperanza y la caridad, y lo mismo repitió en el aeropuerto de la ciudad en Guanajuato, ¿no? Cuando aterriza y enfrente del presidente de la República, dice: pues yo vengo a confirmar al pueblo en la fe, a suscitar la esperanza, a avivar la esperanza, y también a tratar de invitarlos a una caridad más comprometida. Entonces yo creo que esas 3 líneas son fundamentales y de alguna forma marcan el ritmo de su pontificado. También me gustaría añadir que Benedicto XVI se ha esforzado mucho en que procuremos en nuestro tiempo reabrir los espacios de la racionalidad humana. Le preocupa mucho que la idea de razón se ve cada vez más reducida por el positivismo, por lo comprobable, por lo verificable. Y no es que las cosas comprobables y verificables no estén bien, o que la ciencia tenga algún problema en ese sentido, por supuesto que no, pero la racionalidad es mucho más que lo que podemos simplemente medir cuantificablemente o tocar. Así que uno de los grandes proyectos de Benedicto XVI es reabrir la idea de racionalidad para que podamos integrar en ella no solamente lo que podemos medir y tocar, sino también la ética, la espiritualidad, la estética, el mundo de la fe. La racionalidad para él es algo mucho más grande que simplemente números y cantidades y ciencia y tecnología, ¿no? Y ese es uno de sus grandes proyectos, me parece. Muy bien, pues muy interesante, y sin duda con toda esta producción y con estas líneas que nos acaba de comentar, seguramente pues en el tiempo futuro estaremos platicando nuevamente con usted, buscándolo, doctor, si nos lo permite, para ver cómo siguen, digamos, permeando estas ideas, estas iniciativas que como
profesor, como investigador, como teólogo, Joseph Ratzinger, pues sentó en su producción académica, digamos, y también como su legado de Benedicto XVI. Muchas gracias, doctor Alejandro Sada. Así es, al contrario, gracias a ustedes. Muy buen día. Muy buen día. Él es el doctor Alejandro Sada, profesor investigador de la Universidad Panamericana, quien es especialista en el pensamiento de Joseph Ratzinger.